Hola a todos y bienvenidos una vez más a la WM. Hoy tenemos el cuarto vídeo de la semana de Red Bull, justo después del Red Bull Bragantino con Sí el Ojo, y vamos a hablar del Rasenballsport Leipzig, que para quien no lo sepa, RB Leipzig no viene de Red Bull, bueno, por las leyes de patrocinio de la Bundesliga y de las ligas profesionales alemanas. Para hablar del Red Bull Leipzig, del Rasenballsport Leipzig, tenemos a tres expertos en la materia, a los chavales de pizarra de la Bundesliga. Así que os dejo con el vídeo. Chao. Y aquí estamos con pizarra de la Bundesliga. Tenemos a los tres, al Big Three de pizarra de la Bundes. Voy a ir uno por uno presentando. Muchísimas gracias por estar aquí a todos desde ya. Y empiezo con Adri. ¿Qué tal, Adri? Pues muy bien, Álvaro, un placer estar aquí. El placer es nuestro. ¿Qué tal, Uri? ¿Qué tal? También encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Siempre apetece hablar de Bundesliga un poco. Y le presento como último, pero obviamente nada parecido a un orden jerárquico, Héctor Gasulla. ¿Qué tal, Héctor? Muy bien, un placer Álvaro estar por aquí y encantado de hablar un poquito del Leipzig, que tiene una historia curiosa cuanto menos. Efectivamente, porque si algo va a unir todos los vídeos de esta semana es la palabra Red Bull. Y el Leipzig es de los equipos que vamos a nombrar el único que parece omitir esa palabra y vamos a explicar ahora por qué. Porque para empezar, la empresa austríaca, la de las bebidas energéticas, tenía muchísimas ganas de comprar un club en Leipzig desde 2006, desde el Mundial de 2006. Sin embargo, no se pudo concretar la compra hasta mayo de 2009 y eso que se intentó con clubes grandes como el St. Pauli, el 1860 Múnich o el Fortuna Düsseldorf en 2009 y por la friolera de 350.000 euros, lo cual se mira hacia atrás y es una absoluta ganga. La empresa de las bebidas energéticas compra el Spiel und Sportverein Markranstadt, espero haberlo dicho bien, y si no, bueno, supongo que lo dejaré escrito por algún lado, a solo 13 kilómetros de Leipzig. Bueno, poco a poco también consiguieron la gestión del Central Stadion, renombrado Red Bull Arena. 4 añitos después, desde el barro, desde el fútbol amateur hasta el fútbol profesional. Y llegamos a la temporada 2013-2014. Aquí sí que os voy a pedir un poco más de, bueno, participación. Y empezamos en la tercera división alemana, la 3 Liga, y el Leipzig, bueno, se gasta una verdadera pasta, 2 millones de euros, trayendo gente, bueno, del nivel de Joshua Kimmich o Yusuf Poulsen. ¿Cómo fue esa interna del Red Bull Leipzig, Rasenballsport Leipzig, en el fútbol profesional alemán? Bueno, lo cierto es que al final es que encadenan varios ascensos consecutivos o muy cercanos entre los unos entre otros, y lo cierto es eso, ¿no? Que al final que un club de la Dritte Liga recién aparecido se gaste 2 millones de euros, pues es una barbaridad. Incluso ni el Unión se ha gastado esto este verano, o sea, ya para poner un poco en Sí. contexto Mm. de lo que se invierte en la Dritte Liga, es lo que comentas, al final que se traiga a un Yusuf Poulsen, que se traiga también a un Joshua Kimmich, que al final era mucho más joven, pero ya empezaba a ser un poco un jugador diferencial, y obviamente un Yusuf Poulsen también, ¿no? Pues al final fue un ascenso bastante meteórico y consiguieron ganar esa Dritte Liga, y lo cierto es que al final es un poco eso, ¿no? Que despertaba ya un poquito ese odio en Alemania por ese hecho de invertir tanto en una categoría en la que obviamente no se invierte esa cantidad de dinero cada año, la Mm. verdad. Sí, es lo que decía Héctor, ¿no? Un poco, yo creo que aquí está el germen, ¿no? De todo el odio que siembra el Leipzig, tanto en Bundesliga como en las otras categorías por las que pasó, porque realmente estamos hablando de un club, pues eso, que tiene esa inyección económica por parte de una gran multinacional y por lo tanto parece que los ascensos sean puros trámites porque tienen mucho más potencial financiero y económico que los demás rivales y por lo tanto yo creo que aquí ya siembran la pequeña semilla, ¿no? Del odio, al igual que el Hoffenheim, que son equipos que no Mm. cumplen esa norma tan sagrada en Alemania del 50+1 en el que prácticamente, bueno, más de la mitad del pastel económico pues recae en manos de los socios y no en manos de grandes empresas multinacionales, que en este Mm. caso ni Hoffenheim ni Leipzig cumplen con ello y por lo tanto yo creo que aquí también se marca, ¿no? Un poco el antes y el después de este Leipzig que bueno, tiene un ascenso meteórico porque evidentemente tiene una Mm. plantilla mucho más superior que los demás rivales en las distintas categorías. Sí. Y creo que se nota el impacto que tiene Red Bull, sobre todo en la reputación del Leipzig, cuando se ve que se compra el 99% del club.
O sea, no hay ninguna piedad, el 99% del club es propiedad de la empresa austriaca y la propia empresa austriaca, las bebidas energéticas, amenaza con retirar al Leipzig de las categorías inferiores a la Bundesliga si no se les daba una plaza en poco tiempo, lo cual, bueno, deja claro hasta qué punto tenían el ego alto en Leipzig. Se ve esa temporada siguiente, 2014-2015, segunda gran inversión en el fútbol profesional alemán. Nombres como Marcel Sabitzer, por ejemplo, Emil Forsberg, nombres que ya nos suenan un poco más. Ralf Rangnick y Thomas Tuchel se alternan en el banquillo y llega la temporada del ascenso, que creo que es el más importante, ¿no? El ascenso a la primera división alemana, la Bundesliga. Sí, y en este sentido, es decir, que vemos los fichajes y evidentemente si no tuviesen la capacidad económica no los podían hacer, ¿no? Pero tampoco son jugadores que digas, me voy a fichar a Messi, me voy a fichar a Neymar. Son jugadores muy jóvenes de ligas que no son tan conocidas y que al final pues los terminan de desarrollar ahí y al final han demostrado ser jugadores, ¿no? En el caso de Sabitzer, de Poulsen, de Forsberg, que tienen nivel para jugar en Bundesliga con el Leipzig y en otros casos de otros jugadores que se han ido, ¿no? a otras ligas y que han demostrado también tener nivel para jugar en competiciones tipo Champions o así. Y al final yo creo que esta es una de las claves del Leipzig, que evidentemente el tema económico es muy importante, tener ese respaldo, pero que tampoco abusan como si fuese típico que hemos visto de un jeque que viene a hacer 5 o 6 fichajazos, ¿no? Y si no salen las cosas, pues se va y deja el club medio en ruinas. En el caso de en general, ¿no? De la factoría Red Bull vemos que hay otra filosofía y que la está llevando y como dices, ese ascenso que es importantísimo en la temporada 2015-2016 y que además el siguiente año, primera temporada en Bundesliga y también termina en segundo, o sea que es una locura. Sí, y luego también un poco comentar, ¿no? Esa plantilla de la temporada 2015-16, si vemos un poco los jugadores que había ya en ese momento, te fijas que hay muchos que aún siguen en la disciplina, como es el caso de Peter Gulaxi, que vemos a un Peter Gulaxi que tiene 25 añitos, vemos también a un Willy Orban con 22, que venía unas temporadas antes de jugar en el Kaiserslautern, luego tenemos a Lucas Klostermann, que es un jugador de 19 años en aquel momento, pero que ahora es uno de los mejores defensas, ¿no? Tanto lateral derecho como de central puede funcionar muy bien y es titularísimo con Alemania si está bien. Marcel Halstenberg más de lo mismo. Vemos también que está Ilk Sanker con 26 años. Rani Kedira, que ahora mismo está en el Augsburgo, el hermano de Sami. También Diego Dem, que fue importantísimo en esos primeros años del Leipzig y hasta el año pasado que se fue al Nápoles. Estoy mirando a Sabitzer, como bien comentas, el tema Forsberg con 23 añitos, Yusuf Poulsen con 21 y David Serke, que es el gran fichaje de esa temporada, por 8 millones, que se lo traen con 19 añitos del Werder Bremen, pero pagan, ya te digo, 8 millonacos en un equipo de Bundesliga 2, es lo que comentamos, que al final hay una diferencia entre la cantidad de dinero que se gastan ellos y los demás equipos de la Bundesliga 2 bastante importante, pero es eso lo que dice Uri, al final jugadores jóvenes con progresión que los van forjando un poquito en ese modo de jugar, en esa marca Leipzig, en esa marca Red Bull que podríamos decir que en gran parte de culpa obviamente tiene Ralf Rangnick, obviamente. Y Ralf Rangnick es en la temporada siguiente, en la primera temporada de Bundesliga, cuando decide dar ese testigo, ¿no? Desde los banquillos, al que fuera la sensación el año anterior en el Ingolstadt, Ralf Hasenhüttl, que bueno, junto a las incorporaciones de jugadores como Navi Keita y Timo Werner, bueno, acaban como acaban, con el Leipzig en segunda posición de la Bundesliga, debutando en la competición. ¿Qué nos podéis contar de esa temporada? A ver, el Leipzig... Perdón, tira, Héctor. No. Iba a decir que al final fue sorprendente, yo creo, porque hasta el principio de temporada, hasta no llegado al final, se podía pensar que el Leipzig podría competirle incluso la Bundesliga al Bayern. Eso ya ocurrió una vez, ¿no? Cuando el Kaiserslautern, creo que fue en los 90, finales de los 90, que venía de ganar la Bundesliga 2, subió a Bundesliga y la ganó. Y hubiera sido otra vez lo mismo, pero obviamente no pudo ser finalmente. Finalmente el Bayern puso la marcha que pone siempre al final de las Bundesligas en los últimos 8 años y acabó con 82 puntos, 67 en Leipzig, pero obviamente superó a un Borussia Dortmund, que al final era un equipo que tenía que competirle a priori al Bayern la Bundesliga y no pudo ser. Y básicamente fue un poco lo que hemos comentado, ¿no? La continuación de estos jugadores que ya los tenían fichados de años anteriores, aunque es verdad que tenía incorporaciones algunas nuevas, como Navi Keita, ¿no? Que lo ficharon del Salzburgo por 29 millones, que al final es 29 millones para la misma empresa, es prácticamente coste cero. O sea, está claro porque los dos, tanto Red Bull es propietaria de ambos equipos, entonces es un traspaso así un poco para la galería,
Luego también Oliver Burke venía de, si no recuerdo mal, del Nottingham Forest. También teníamos Timo Werner, obviamente, que venía del Stuttgart, que era el gran fichaje también de esa temporada, yo creo, en cuanto a jugadores. Y se vio en esa primera temporada marcó 21 goles, algo bastante importante, porque en el Stuttgart había sido un buen jugador, pero tampoco había tenido estos números. Y sí que fue con este salto cuando ya empezó a labrarse la reputación que tiene hoy en día Timo Werner. Y luego también se trajeron a Upamecano por 10 millones de euros, que también es importante, pero obviamente también es para el Salzburg. Así que otro fichaje de cara a la galería, Adri. No sé si quieres decir algo. No, coincido con vosotros. Lo cierto es que el Leipzig hemos visto que ha tenido un ascenso meteórico en cuanto a historia se refiere, porque es que estamos analizando la historia, pero es que es eso, es que es un club que está ya a la cabeza de muchos seguidores, tiene 11 añitos solo de historia. Y lo cierto es que yo creo que una de las claves, sobre todo, es como ya bien habíais apuntado, ¿no? Esos fichajes, ese equipo de scouting, de jugadores que no están en primera línea, no son los que tienen mejor cartel en toda Europa, pero que se les intuye un futuro muy prometedor. Y yo creo que la mayoría, pues si al final acaban despuntando, acaban formando un bloque que yo creo que es bastante parecido al que podemos ver hoy en cualquier partido del Leipzig, ¿no? En el que tenemos a Gulaxi, tenemos a Billy Orban, Halstenberg y compañía, Poulsen. Así que yo creo que es una de las claves, ¿no? Esa gestión de los jugadores muy jóvenes, y yo creo que también se ha notado mucho de la mano de Nagelsmann, ¿no? Un entrenador tan joven que viene de ser jugador y de lesionarse muy prematuramente y dejar el fútbol en el campo, pero apostar por los banquillos. Y lo que creo es que él entiende perfectamente los sentimientos y cómo se sienten los jugadores. Es un club que realmente es eso, es muy versátil arriba, muy polivalente, y que si al final pues apuestan por ese talento joven, fichando pues no jugadores de primer nivel, pero sí que tienen un futuro muy prometedor y por lo tanto siempre van a dar el callo cuando jueguen. Y yo creo que eso es una de las claves y al final estamos viendo, ¿no? Como de golpe y porrazo, si cogemos un poco de distancia, el Bayern sigue estando allí, pero de golpe y porrazo se te planta un Leipzig que le compite por esa segunda plaza al Borussia Dortmund, que también es un equipo mítico de la Bundesliga y que estamos viendo como últimamente pues le está comiendo un poco la tostada el Leipzig. Ese año en el que el Leipzig queda segundo, obviamente se clasifica para la UEFA Champions League, en la que, bueno, la UEFA tiene que manejar el conflicto de la clasificación tanto del Leipzig como del Salzburg, que como vamos a mencionar varias veces en esta semana, se cierra con, bueno, la afirmación de que no existía influencia simultánea, es decir, según Red Bull, en el equipo que se llama Red Bull Salzburgo, bueno, Red Bull ejerce únicamente como patrocinio y en el Rasenballsport Leipzig sí que ejerce como dueño, por lo que no había dos clubes con el mismo dueño y se permitía bueno, la participación de ambos equipos. Creo que desde esa temporada, ¿no? La primera temporada de Bundesliga del Leipzig hasta quizá la 18, 19, 19, 20, bueno, se considera el proceso de asentarse en la categoría y, bueno, ya no solo asentarse, sino asentarse como uno de los candidatos a jugar UEFA Champions League todos los años. También tienen que manejar bastante bien el hecho de que sus jugadores comprados bastante baratos y creados desde abajo empiecen a buscar salidas o lleguen ofertas bastante grandes de clubes mayores que ellos. Y bueno, si queréis mencionar un par de ventas, quizá un par de movimientos del Leipzig en esta época que hayan marcado, bueno, la estabilidad del club. A ver, al final, las ventas, por ejemplo, de Naby Keita al Liverpool, ¿no? Y después, por ejemplo, la de Timo Werner este verano por 53 millones, demuestra un poco lo que hemos dicho del dinero, que al final el Leipzig este año recibe 50 y pico millones de euros y no se los gasta en otro jugador así, sino que hace fichajes, ¿no? De 10, 15, 20 millones máximo y aún así no llega a, eso, a gastarse sus 50 y pico millones. Porque al final, aunque se vaya un jugador importante, lo que deciden es seguir fichando con la misma dinámica que llevaban haciendo. Por eso decimos, ¿no? Que no está compitiendo tipo jeque al final Red Bull. Y bueno, yo destacaría a nivel económico por el tamaño estas dos ventas, la de Timo Werner y Naby Keita. No sé, Héctor, ¿tú qué dirías? Sí, yo diría que son las dos ventas más grandes que ha habido, sin ninguna duda. Yo creo que sí, al final la venta de Joshua Kimmich es por 1,5 millones al Stuttgart. O sea que al final tampoco la podíamos considerar tan grande, aunque es un jugador que para mí igual ha sido de los mejores, o el mejor, viendo ahora en este momento
el mejor jugador ahora mismo de estas ventas que han pasado por el Leipzig es Kimmich sin duda, pero en su momento no fue tan grande, pero sí que la de Naby Keita fue mucho dinero, la de Berna también, y yo creo que estas son las dos más significativas. Seguramente veremos otra más cercanamente este mercado de verano o en el próximo, habrá bastantes más seguro, por cantidades más o menos parecidas, seguro. También hay que mencionar esta asociación con el Salzburg que ha nutrido de tanto talento al Leipzig. Se ve Savitzer, Upamecano, incluso esta estrella que viene, Dominik Szoboszlai. Pero bueno, de estos jugadores se podrá hablar quizá mejor en un par de años. Creo que huelga decir que hay una muy buena asociación en Red Bull como factoría mundial de jugadores. Sí, aunque también hay que decir, quería decir que al final también los jugadores deciden el hecho de ir al Leipzig, porque hemos visto como Haaland en su día prefirió ir al Dortmund, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si Szoboszlai va al Leipzig, es evidente que el jugador quiere ir, porque no le obligan, ¿no? Aunque sí que es cierto que a nivel de precio, pues sí que bueno, se pueden montar, ¿no? Tienen ventajas a la hora de negociar el Leipzig. Y llegamos al segundo momento álgido del Leipzig, el más reciente y el que probablemente sea más recordado. No por la épica, porque obviamente el segundo puesto en tu temporada de debut es probablemente más meritorio, pero las semifinales de la UEFA Champions League que alcanza el Leipzig de Nagelsmann el año pasado son historia del fútbol alemán. Contadnos qué hizo el Leipzig para llegar tan lejos y qué podemos recordar de esta plantilla de 2019-2020, que bueno, sí que es cierto que la pandemia, ¿no? La pandemia mundial hizo que sea un proceso diferente para llegar a las semifinales de la Champions, pero que no deja de ser meritorio para un club llegar a ser uno de los 4 mejores de Europa. Totalmente. Al final, yo creo que el año pasado, yo creo que los tres coincidiremos que el que mejor jugó en Bundesliga fue el Leipzig y fue el equipo más difícil de ganar. Es verdad que al final el campeón fue el Bayern, pero el que perdió menos partidos fue el Leipzig sin duda, y el Bayern no pudo ganarle ninguno al Leipzig. Entonces ya te da detalles de cómo era este equipo de Nagelsmann el año pasado, que yo creo que perdió la Bundesliga en partidos que a priori debería haber ganado y empató, que es muchos de los empates que tuvo contra Wolfsburgo, por ejemplo, contra el Paderborn. Al final fueron empates en los que se perdió ahí la Bundesliga, pero podía haberla ganado el año pasado, yo creo. Y además, creo que al final en lo que es Champions League, en la fase de grupos, sí que es verdad que no tuvo un grupo excesivamente complicado, quiero recordar. Creo que estaba el Zenit, creo que estaba el Lyon, había otro equipo, pero quedó primero bien en la fase de grupos. Y luego también en octavos le tocó el Tottenham, que sí que es cierto que venía de ser finalista la temporada anterior, pero era un Tottenham que no sé si os acordáis que al final Harry Kane no estaba, al final jugaba sin delantero, tuvo que jugar con Lucas Moura de delantero centro. Era un Tottenham que venía un poco más tocado, en mala dinámica, se había ido Pochettino, había llegado Mourinho, y el Leipzig pues pega un repaso, yo creo, en el White Hart Lane, el nuevo White Hart Lane, juega muy bien, gana 0-1 y en la vuelta es un 3-0. Entonces al final creo que convence mucho ese partido, esos dos partidos, esa eliminatoria, y luego ya venimos a la final a 8 de Lisboa, una final en la que le toca competir contra tal vez el favorito de su parte del cuadro con el PSG, que era el Atlético de Madrid. Muchos en España decían, le ha tocado el Leipzig, qué fácil lo tiene el Atlético, tal. Nosotros que vemos la Bundesliga decimos, ojo, porque es verdad, no está Timo Werner, pero el equipo sigue jugando muy bien al fútbol, y si el Atlético se repliega y no es capaz de contraatacar bien, el Leipzig te puede matar, y al final fue lo que hizo. Yo creo que fue bastante superior el Leipzig al Atlético en todo el partido. Sí que es verdad que luego empató el Atlético tras el primer gol, que creo que fue de Dani Olmo, y luego Tyler Adams desde el banquillo pues metió el segundo, y creo que fue una de las mejores noches de toda su historia, pasar unas semifinales de Champions en tan solo 10 años, ¿no? Desde que se llama Red Bull. Al final, en 10 temporadas, ha pasado de estar en la quinta división del fútbol alemán a ser semifinalista de la Champions. Luego ya en las semis sí que es verdad que tuvo un mal partido, con un error que también de Gulag, sí que lo condena al principio del partido. Entonces, al final, PSG tiene jugadores de más experiencia a nivel internacional y se vio en las semifinales, pero ya te digo, creo que al final fue el momento álgido para mí de la historia del Leipzig. No sé qué pensáis. Sí, completamente. Yo creo que, bueno, si tenemos que recordar, aparte de la posición, bueno, de la segunda posición que solo empezar en Bundesliga, yo creo que son esas semis de Champions en un año completamente atípico, ¿eh? También tenemos que decirlo que fue un año muy raro en la que, por ejemplo, la Liga Francesa terminó antes de hora, la Bundesliga volvió, fue la primera liga que volvió. Hubo muchísimas complicaciones por el tema del coronavirus, fútbol sin espectadores en el campo en directo. Todo fue bastante raro. Lo cierto es que el Leipzig mantuvo esa presencia ofensiva, ¿no? Y esas ganas de ir al ataque, y sobre todo esa movilidad arriba, que yo creo que es una de las claves
por las que nosotros íbamos advirtiendo, ojito al Leipzig, que no es moco de pavo y que la gente, pues, bueno, siempre suele valorar mucho más a un equipo de la Liga Española o un equipo de la Premier y dejar de lado, ¿no? A menudo a los equipos de la Bundesliga y a los equipos de la Liga Francesa, pero lo cierto es que al final los que llegaron Sí, sí, sí. a semis fueron equipos de la Liga Francesa y de la Bundesliga, así que bueno, fue una temporada yo creo histórica para el Leipzig, realmente plantarse en esa final a 8 yo creo que ya era muy meritorio y encima te cargas a un Atlético de Madrid también que era uno también a priori de los favoritos, es un equipo Total. que es muy difícil de ganar, que está muy bien trabajado por parte del Cholo Simeone y Y al que final pues venía a hacer la épica de eliminar al campeón de Europa actual claro, por y te entonces, cargas al Liverpool en Anfield. con un Marcos Llorente espectacular y te encuentras con un Leipzig y bueno, a lo mejor, no sé, pecó un poco de ir un Mm, poco, pues demasiado confiado, ¿no? A lo mejor. sí. Y ese 2-1 yo creo que histórico ya queda para la historia de este Leipzig. Y lo cierto es que al final lo que hay que destacar del Leipzig es que no es una cosa esporádica, sino que es una tendencia. Estamos viendo Sí, como el Leipzig constantemente está peleando allí arriba y le está plantando cara a grandes clubes, a clubes con mucha entidad sí, sí. y que realmente le está poniendo las cosas muy complicadas a equipos pues, que llevan muchos años compitiendo en Europa League y en Champions sobre todo. Y lo cierto es que, bueno, que no es nada fácil tener partidos cada 3 días e ir compaginando y además hay que añadir el tema de la problemática contractual, ¿no? Que tuvieron con Timo Werner, que claro, como se retrasa todo el fútbol, por lo tanto, había contratos que se acababan en junio, había jugadores que quedaban libres y que podían negociar. Y claro, fue un golpe, yo creo, bastante duro el hecho de perder a Timo Werner por ese tramo final de temporada. Pero el Leipzig pues mostró que, bueno, sacó carácter y garra y también demuestra un poco que no tiene un jugador franquicia, una dependencia demasiado exagerada por un solo futbolista, sino que realmente Mm. el conjunto y el esqueleto lo sigue manteniendo desde que ascendió, yo creo, y por lo tanto, pues siempre Mm. da el do de pecho, ¿no? Que creo que al final ese partido contra el Atlético de Madrid en los cuartos de final, de esta final a 8, demuestran que efectivamente, como has dicho primero, no necesitan un jugador franquicia, no dependen de Timo Werner, como mucha gente decía, como topicazo, desde el ascenso del Leipzig a Primera División. Y creo que además se demuestra que la liga alemana es la liga que fútbol más peligroso tiene, bajo mi punto de vista, porque creo que cualquier equipo alemán en 10 minutos te cambia un partido, y creo que eso se encuentra muy poco en las ligas grandes actualmente. Me quedo con tres preguntitas más. Y la primera es, ¿cómo de bueno es Julian Nagelsmann y hasta qué punto es importante o clave en este Leipzig 2019-2020? Yo creo que le viene como anillo al dedo, ¿no? Porque ya venía de entrenar al Hoffenheim, que tiene como una filosofía un poco parecida de fichar a jóvenes jugadores, desarrollarlos ahí, y viene y montan un proyecto alrededor suyo. Es un entrenador que yo creo que si le das 3 4 temporadas, te monta un proyecto a medio largo plazo muy bueno, ¿no? Y eso es lo que siempre achacábamos un poco al Dortmund de Favre. Decíamos, es que vemos más factible que a años vista el Leipzig gane antes la Bundesliga que el Dortmund de Favre, porque al final ves que es un entrenador con mucho carácter, que si tiene que pegar gritos los pega, que si está de desacuerdo con algunas de las decisiones de la directiva de vender jugadores, de no traer alguno, pues también muestra sus quejas públicamente, ¿no? Y eso es una cosa que se nota mucho y que además, pues Nagelsmann tiene un poco las ideas muy claras de juego, es un entrenador que no se casa con nadie. Hemos visto que hace cambios entre partidos, que los jugadores pues tienen mucha polivalencia, pueden jugar en varias posiciones y que puedes jugar un día con un jugador y a la semana siguiente pues ponerlo en el banquillo, ¿no? Y eso también creo que es una de las claves, la alta competencia y el carácter que muestra Nagelsmann. Sí, yo estoy de acuerdo con Uri. Creo que al final, ahora mismo es un muy, muy bueno, pero creo que en 4 años puede ser el mejor del mundo para mí de entrenadores. Al final, piensa que solo tiene 32, 33 años ahora mismo, no estoy seguro, una de las dos edades. 33, la edad de Messi. 33. Claro, Sí. ya cumplido. Lo cierto es que al final estamos viendo un entrenador que es un entrenador, como bien dice Uri, que te cambia el esquema mucho durante los partidos y ya te digo, tú ves al Leipzig en su fase defensiva, es un esquema, en su fase ofensiva es otra. Creo que es un entrenador que trabaja muy bien esos movimientos de sus jugadores, de gente que viene a recibir, gente que parece que juega como carrilero, pero como Angelino, pero de repente lo ves en la punta del ataque, al final
tácticamente los movimientos están muy, muy bien trabajados y tú ves al Leipzig y te cuesta a veces decir en qué sistema está jugando en cada momento. Igual 20 minutos juega una cosa, 20 minutos juega otra. Al final es muy intervencionista y creo que lo hace muy bien porque se adapta muy bien a lo que tiene enfrente, ¿no? Y al final eso es lo que tienen los entrenadores buenos de primerísimo nivel, que te pueden cambiar un partido simplemente con un cambio, interviniendo en el sistema, y creo que eso Nagelsmann lo tiene, y además tiene el carisma que al final un entrenador de 33 años, con gente que al final es igual que ellos, ¿no? De edad, o incluso hay gente más veterana que él en la plantilla, pues al final dices que, oye, un entrenador tan joven que sea tan respetado en un equipo donde hay gente también de su edad, pues ya te dice mucho del carisma y de la personalidad que tiene este entrenador. Yo me sumo completamente a los elogios que decís. Estamos hablando de un entrenador que tiene la misma edad de Messi y es más joven que Cristiano Ronaldo. Para que os hagáis un poco la idea, ¿no? Un entrenador que catapulta al Leipzig y lo mete en semis de Champions. Decir, pues, un poco incidiendo en lo que decía Uri, ¿no? Que se le ha montado como un ecosistema perfecto para que Nagelsmann pueda trabajar. Cosa bastante extraña en el fútbol moderno en el que estamos acostumbrados, en el que normalmente pues es denominador común las prisas, las urgencias, tienes que entrar, tienes que sacar resultados ya de ya, porque a la que me sumes un par de resultados negativos es posible que te vayas a la calle y por lo tanto pues creo que hay que valorarlo, ¿no? El tema de la poca paciencia que se tiene normalmente en los banquillos, y yo creo que el hecho de montar un proyecto en torno a una figura, en torno a un entrenador, yo creo que ahora mismo puede ser mucho más dañino para el Leipzig que se vaya Nagelsmann que se vayan a lo mejor dos de sus jugadores fundamentales, porque es eso, es el proyecto, y el proyecto lo encarna Nagelsmann, que aparte de hacer unas lecturas perfectas de los partidos o de la mayoría de los partidos, está haciendo crecer muchísimo a jugadores que te venían pues con un cartel pues más o menos bueno, pero no de primer nivel, y los trabaja de tal modo que, bueno, estamos viendo que Upamecano lo catapulta a uno de los grandes centrales de Europa, Angelino lo mismo, Dani Olmo, que no estaba entrando y la gente se quejaba, oye, ¿cómo es que Dani Olmo no está? Y ahora estamos viendo que tiene un papel fundamental en este Leipzig actual. Savitzer, es que claro, te pones a repasar la plantilla del Leipzig y es espectacular, y todo eso yo creo que es prácticamente todo el mérito de Nagelsmann. Yo creo que es clave cómo a nivel proyecto el Leipzig ha utilizado a Nagelsmann más como una pieza clave que como un complemento, que es, como habéis dicho, uno de los pecados del fútbol moderno. Como habéis dicho también, en su plantilla hay jugadores más o menos de su edad, pero lo curioso es que no hay muchos. Eso sí que es denominador común en los equipos de Red Bull. Y ahora que, bueno, he introducido de manera así, un poquito con fuerza, ¿no? La plantilla del Leipzig, ¿qué podemos destacar del plantel actual del equipo alemán? La asociación española, yo creo, ahora mismo es la asociación entre Angeliño y Dani Olmo. Creo que es espectacular. Angeliño sí que es verdad que no ha sido convocado aún por la selección española, pero está firmando ya, creo, un par de temporadas muy buenas con el Leipzig, y creo que está aportando muchísimo. No encontraba sitio en el City de Guardiola, que me cuesta entenderlo, a lo mejor por esa posición de carrilero que a muchos entrenadores les chirría un poco, pero a Nagelsmann le viene de fábula. Y Dani Olmo, pues que está aportando mucho ofensivamente, sin ser bueno, es un delantero bastante versátil, un poco un 10, ¿no? Media punta, que incluso a veces lo pone de falso 9, y que es eso, es yo creo la polivalencia, y a mí en Nkunku personalmente también es una de los jugadores que más me gusta ver sobre el terreno de juego, porque también es el que también le aporta esa punta de chispa, ¿no? En el ataque. Sí, también yo quiero decir que igual es una plantilla muy extensa, creo que es una plantilla bastante amplia, teniendo en cuenta lo que hay normalmente en los equipos. Es una plantilla muy amplia y de jugadores que creo que tienen un nivel parecido. Es decir, los titulares tienen un nivel muy parecido a los suplentes, no es esa diferencia que vemos en otros equipos de primerísimo nivel, donde ves unos titulares clarísimos y unos revulsivos para intentar cambiar algo, pero aquí no, aquí vemos que cualquier jugador puede ser titular en el equipo y eso fomenta una competencia muy sana, que es lo que hace que el Leipzig tenga un grandísimo nivel. Y es que vemos la polivalencia de arriba, ¿no? Al final se ha ido Berna, vale, pero tienes a Poulsen, tienes a Sorloth, tienes a Juan Hichan, tienes a Justin Kluivert, puede jugar también por ahí Dani Olmo, el propio Nkunku, el propio Forsberg. Al final hay muchas cosas ahí. Luego en el centro del campo, como comentamos, de perfil ofensivo, Olmo, obviamente Samardzic, que es un jugador joven que han traído este verano del Hertha, luego Szoboszlai, que acaba de llegar, Savitzer, hay gente muy, muy amplia ahí, sobre todo también en la defensa, gente que puede jugarte de central, gente que puede jugarte a la misma vez
de lateral, de carrilero, incluso jugar por el centro, como es el caso de Tyler Adams, ¿no? Que lo pones de lateral derecho, te cumple, de carrilero derecho, te cumple, de pivote defensivo, te cumple. Al final esa polivalencia en muchos jugadores Sí. creo que es la clave de esta gran plantilla que tiene el Leipzig. Y creo Yo para que acabar sí. ya añadiría la solidez defensiva, porque sí que es cierto que contra el Dortmund encajó 3 goles, pero en general el Leipzig es un equipo que encaja muy poco y que la defensa pues es muy sólida, juegue quien juegue. Al final están Halstenberg, Klostermann, que son internacionales con Alemania, está Upamecano y Konate, que son jóvenes pero que ya son de presente, digamos. También está Orbán, o sea, yo creo que es una defensa muy buena y que al final trae muy pocos problemas a nivel defensivo. Y creo que parte de la importancia de ese banquillo tan competitivo que mencionaba Héctor es que un club como el Leipzig se cubre así tanto de lesiones como de ventas de jugadores importantes, que es algo que, bueno, debería ser denominado común en todas las temporadas del Leipzig. Siempre van a destacar dos o tres y en teoría un gigante de Europa te lo va a quitar. Y el hecho de tener en el banquillo ya dos, tres jugadores que llegan con nivel parecido, el hecho de que abandone el club Werner y lleguen Alexander Sorloth, Juan Hichan del Salzburg, Justin Kluivert, que parecía que dio el salto demasiado pronto a la Roma. Creo que es muy importante ver cómo tienen tanto relevo, tanto tiempo y tan natural, sin forzar ningún jugador. Y eso es la clave de que la plantilla del Leipzig sea buenísima tanto a corto plazo como a medio plazo, incluso a largo plazo. Y hablando de futuro, os quiero preguntar qué podemos esperar o qué debemos esperar del Leipzig 2, 3, 5 años vista. Hombre, que gane la Bundesliga, yo creo. Creo que al final el objetivo es ese. Creo que puede cumplirlo. Ya te digo, este año al final vemos a un Bayern que es líder ahora mismo. Ayer el Leipzig, si hubiera ganado, se hubiera puesto líder también. Y yo creo que este año va a competirla. No sé si ganarla, pero competirla sí que lo va a hacer. Y ojo que el Bayern no tenga una baja sensible, porque hemos visto que el Bayern sin Kimmich, en este caso, ha sido bastante más vulnerable. Sí que es cierto que ha ganado muchos partidos y los resultados no se han notado mucho, pero en el juego sí que veías un Bayern bastante más vulnerable. Y lo cierto es que el otro día, incluso con Kimmich, el Gladbach le plantó cara y le ganó, siendo la segunda derrota en esta temporada después de la del Hoffenheim. Pero es eso, yo creo que el Bayern no es el Bayern ahora mismo que ganó la Champions, creo que está un poco lejos de ese nivel aún. Es un Bayern que no controla demasiado los partidos, que si le apretas arriba le cuesta bastante sacar el balón jugado, y ahí puede estar la debilidad de este equipo en este tramo final de temporada. Y el Leipzig es verdad que a veces no acaba de culminar, ¿no? Como fue ayer, ¿no? En una ocasión clarísima para ponerse líder. Al final, un Dortmund que ciertamente que lleva 2 partidos contra el Wolfsburg y contra el Leipzig, que está jugando bien. Y ayer, sinceramente, la segunda parte, los mejores minutos de la temporada, y pinta bastante bien, ¿eh? Porque hemos visto una recuperación de Sancho, muy bien Royce, muy bien Haaland también. Gio Reina no lució tanto, pero también estuvo bien. Ojo el Dortmund que no se reenganche, pero es que al final estamos viendo que los 4 primeros de la Bundes están ahí en 5 puntitos. O sea que pueden haber cosas esta temporada, pero ya te digo, creo que el Leipzig en 5 años puede haber ganado una Bundesliga, sinceramente. A Leipzig para mí hay que exigirle, primero, que se clasifique para Champions todos los años, porque creo que tiene el nivel para estar entre los 4 primeros de la Bundesliga siempre, a no ser que haya una catástrofe en la gestión deportiva. Y al Leipzig, pues eso, yo creo que tiene que, sobre todo, sumar de 3 contra rivales más asequibles, porque hemos visto que a veces el Leipzig hace el pecho frío, ¿no? Un poco con equipos que están a media tabla o que no pasan por el mejor nivel. Luego, contra los grandes, pues siempre compite muy bien, pero el hecho de no amarrar esos puntos, cosa que sí que hace el Bayern. El Bayern no falla contra los equipos pequeños y a veces patina un poco con algún grande, pero ese ritmo competitivo del Bayern este año yo creo que está peligrando un poco, sobre todo por la solidez defensiva, que tanto Álava, que tiene problemas con el contrato que se le acaba y puede negociar, Boateng, que más de lo mismo, aparte que yo creo que ya es un jugador que no tiene nivel para ser titular en el Bayern ni compañía. Lo cierto es que esas dudas, pues yo creo que debería aprovecharlas el Leipzig, al que hay que pedirle, ojalá, ¿no?, que gane la Bundesliga y desbanque de una vez por todas al Bayern y tener una Bundesliga más competida, porque a veces la gente no suele ver Bundesliga, ve que los últimos años el campeón siempre ha sido el Bayern y por lo tanto saca la conclusión rápida de que es una liga de granjeros y es muy fácil ganarla y por lo tanto el Bayern paseándose pues siempre gana la Bundesliga. A ver, la va a pelear. No creo que tengamos que poner la obligación de que la tiene que ganar este año. Creo que no está al nivel del Bayern. Pero sí que es cierto que yo creo que si Nagelsmann ha dicho no,
que se le han preguntado para ir al Madrid y tal, le ha dicho todavía yo me quiero quedar aquí. Yo creo que el propio Nagelsmann tiene la idea que él va a estar 4 o 5 años aquí para terminar su proyecto y que su proyecto culmina ganando la Bundesliga. Yo creo que esa es su idea, no sabemos si la va a lograr, pero yo creo que a medio o largo plazo su objetivo es este. Sí, yo creo que se puede resumir en esas tres claves, ¿no? Que Nagelsmann es un entrenador muy joven y muy paciente, que sabe que tiene 33 años y tiene los años que quiera, literalmente, todavía en los banquillos de élite de Europa. El Leipzig necesita aprender a ganar esos partidos en teoría fáciles o partidos en los que juegas peor, que es lo que hace un campeón de liga normalmente, que es lo que tiene el Bayern siempre por defecto, y que sea una liga como esta, de esas ligas que empieza el Bayern flojo, en las que no conectan las primeras jornadas y de las que son la clásica liga que se le puede pelear por lo menos al grande de tu país. Y con esto cerramos esta sección del apartado del fútbol del Imperio Red Bull. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí, de verdad, muchísimas gracias. Es un placer tener a Pizarra de la Bundes, la referencia de la Bundesliga en español. Así que muchísimas gracias, Adri. Nada, un placer, Álvaro. Siempre que hablamos de Bundesliga, ya sabéis que nos tenéis aquí a los tres. Nos encanta, somos unos enfermos de la Bundesliga y de este deporte. Así que un verdadero placer y gracias por la invitación. Pues nos encanta esa definición. Los enfermos del deporte y del fútbol y de la Bundesliga, bienvenidos siempre. Muchísimas gracias, Uri, a ti también. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación y muy bien esa iniciativa de hablar de los equipos de Red Bull. Y muchísimas gracias también a Héctor. Nada, un placer, nos lo hemos pasado muy bien y además cómodos en un canal que se llama la UVM, que creo que es por Chapman, ¿no? Es por Chapman del Arsenal. Entonces al final, como yo soy del Arsenal, estoy comodísimo aquí, así que un placer. Y hasta aquí el vídeo de hoy en el que hablamos con la pizarra de la Bundes sobre el Rasenball Sport Leipzig. Esperamos que os haya gustado muchísimo. Este es el final del cuarto episodio de la semana de Red Bull de la WM, de la sección del fútbol, y nos vemos muy pronto en el próximo capítulo de la semana de Red Bull. Chao.